Quiero vivir en paz, en paz. No me guerra, guerra, guerra. Bah, 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 mira bien. Comen los madroños estas vacas. Bah, 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 mira bien. Bah, 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 mira bien. Echarlas para aquí abajo porque tengo en este matón y la gente no sabe que tienen. Hay gente que no sabe que estas vacas tienen la cerca digital. Mira bien. No lo saben y ayer todo el día llamándome. Una muchacha están ahí cogiendo aceitunas y tienen mucho miedo a las vacas y se pensan que las vacas se podían pasar para lo suyo. Pues me llamó, las miré y he dicho, si están las vacas en el matón, que las tengo aquí metidas. El que están las vacas es que me dan miedo. Miedo. No saben que tienen la cerca digital y se piensan que están sueltas. Las tengo aquí metidas que cojan todas estas bellotas. Las voy a echar para abajo porque si no me va a estar llamando hoy también todo el día. No saben que tienen esos collares y esos olivos son los suyos. Entonces las ven por aquí y se piensan que pueden pasar para allá. Ven, ayer me llamaron unas pocas veces. No os podéis ni imaginar. Ay, que están las vacas aquí, que pasan para aquí. Buen día. Buen día. Y esto se lo dices, que tienen un collar que no pueden pasar las vacas y no se lo creen. Hay personas que no se lo creen. No, no, las vacas están solas allí. Oh, por algo. Para allá. No, estos son los olivos suyos. Lo claro, yo tengo aquí marcado y estaban ahí cogiendo aceitunas ahí y me llamó 30 veces. Están para aquí las vacas, que no, porque me dan miedo. Pero vamos a ver, le dices que las vacas no pueden entrar en lo tuyo. O no se lo creen, ¿eh? Hasta aquí llegan las vacas. Si las vacas no tuvieran el collar, pues estaban comiendo hierba ahí. Aunque este hombre no dice nada, pero como están cogiendo aceitunas, la muchacha. Bueno, pues habrán preparado por el pueblo un cuento ayer. Lo hemos llamado y sinvergüenza no ha ido a sacar las vacas de los olivos. Las vacas no han pasado, mira, no hay ni una pisa. Ni un resto de las vacas. Me mandó una foto de la vaca que estaban aquí. Me mandó, dice, están aquí, pero se piensan que estaban sueltas y que podían, te digo, que las vacas no pueden pasar porque tengo marcado por aquí con la cerca virtual esta. Y hasta aquí llegan las pisas y dan la vuelta para atrás, ¿no veis? ¿Cómo que está todo que va a querer ni una pisa de una vaca, no veis? Pues me llamó 30 veces ayer. Digo, que las vacas no pueden, que están. No se lo creen. Le hablas esto y no se lo creen. No, las vacas están sueltas, es que están en los olivos míos. Es que nos dan miedo. Vamos, que esto no. En invierno no me dice nada, pero ahí veis, ni una pisa en los olivos. Porque tengo puesto por aquí la línea con el móvil. Buen día, a la gala, la guerra que me dio ayer esa muchacha. No le hice ni caso, no vine. Se lo dijo hasta a mis sobrinos que lo estamos diciendo y dice que, chacho, que tienen el collar este. Es como si le hablaras en. Oye, le dices esto y no se lo cree. Le dice, no, si tienen el collar y no. ¿Qué collar? No se lo creen. Yo digo, bueno, pues yo qué sé, pues no te lo creas. Esto existe. Esto existe. Me digo que miran estas bellotas. Bueno, y la guerra que me dio. Puedes acordar lo que es ayer por todo el pueblo y esta mañana se lo habéis chupado a toda la gente. Y venga a llamarlo y no quería venir a sacar las vacas. Y nosotros con un miedo, madre mía, no te comen, ¿no? Vamos, todo. Tengo que ir a poner alambres hoy porque tengo que sanearlas. Voy a traer aquellas para acá para sanearlas porque allí, en este corral aquí se hace muy bien, pero allí se hace más mal. Vamos, todo. Y eso vamos a hacer hoy.
poner alambrar. Yo voy a poner alambrar, estos se van a aceitunas o estarán ya cogiendo aceitunas. Vamos. Oye, que le dices que tienen y que no se lo creen, ¿eh? Ya le puedes decir, no, las vacas están solas para allí, pero que no están solas, que tienen... Pues no, pues tú que me llamaste al del ayuntamiento, para eso me llamó. Me mandó una foto de la vaca ahí. Es que tienen miedo, están en sus olivos, y en sus olivos no están en los abandonados al lado. Pues igual, pues tuve que mandar la foto al del ayuntamiento de los collares virtuales. Chacho, que esto es hablarle, le dices que... Como si hablaras con la pared, no se lo cree. He dicho, las voy a echárselas para abajo, ahora después los quito el directo, le pongo las ahí en la calleja y las dejo para allá abajo hoy. También ya se han comido las bellotas. Son personas, hay gente que todavía se cree que la tierra es redonda. Digo, que es plana. Pues esto pasa con esto de los collares. Le dice, no, que las vacas tienen un collar que no las deja salirse. ¿No se lo creen? Y esta ayer, pues os digo, me llamó 30 veces. Y se lo cogí. Que me da mucho miedo. Le digo, no pueden pasar las vacas a lo tuyo. ¿Y no te escuchan? Tienen un collar que se va con el móvil, como si hablaras con un... Como si estuvieras diciendo que se te ha parecido la Virgen María. ¿No se lo creen? No se lo creen, ¿eh? Que existe un aparato, que las vacas tienen un aparato que es la cerca virtual. No se lo creen. Luego le dice, no ves cómo en los tuyos una pisana ni una pisana una vaca. Mira estos olivos paquitos abandonados, ¿eh? Fincas abandonadas por todo el pueblo. Ay, Dios mío. Mira. Hala, un boletus. Pero aquí está tocado, miradlo. Este se ha puesto pocho. Quiero vivir en paz, no me dejes. Mira qué olivo. No, os digo yo, le dice. Que están a los míos olivos. Ahora mismo, ver a su finca, no hay ni una pisa de una vaca, era para decirle, pero tú no te das vergüenza. ¿Y qué? ¿Riñes con ellos? Te tienes que callar. Tú estás diciendo la verdad, que esto no pueden pasar los olivos porque tienen una cosa en el cuello las vacas. Si no se lo quieren creer, pues que no se lo crean. No podemos hacer nada. Con los analfabetos es lo que pasa, los analfabetos son como burros. Un burro no quiere pasar por aquí, no pasa. Hay gente que son así, le dice, estas vacas no pueden salirse, que tienen un... Ni caso. Que es que nos da mucho miedo. Me da miedo, a mí más miedo me da a otras cosas. Y me tengo que aguantar. Y no me des guerra. Tengo que traer ahí, poner una valla, luego bajar los eléctricos para meter estas en un corral eléctrico aquel día, porque juntas las puedo meter, no. Y reforzar el corral ese, porque la relojera es recia. Así que aquí iba a ir a Trujillo a la feria, pues ya no puedo ir a la feria de Trujillo. ¿Cómo vas a ir si el sábado tengo que traer otras vacas para acá, el domingo ya tienes que estar descansado para el lunes? Que siempre me dan para sanear ese día. Se conoce que todos los ganaderos para ir a la feria le dicen que no y a mí siempre me encasquetan. Siempre saneo el día 20 después de la feria, el lunes siguiente de la feria de Trujillo. Esto lo... Vamos. Quiero vivir. Y ya está para la primavera sin sanear. Otros 6 meses. Si no sale ninguna vaca mala, claro. Como salga alguna, pues te las matan todas. Quiero vivir en paz. Shh. Chacho. Y ya desparasito esta, que las tenía que desparasitar, bueno, desparasitaré todas.
Luego me las llevo para allí. Esta ya me las llevo también para allí. O me las llevo para la sierra. Me las llevo todas para la sierra, me quito problemas. También es otra opción. O venderlas todas a tomar por saco. También es otra opción buena. Me dice la mira, irnos para Plasencia. A tomar por saco. Yo tengo un montón. Yo nada más haciendo trato gano dinero. Sin hacer nada. Venderlo todo y se acabó. Aquí, esto del campo. Dicen que los pueblos van a la ruina, ¿no? No van a ir a la ruina. Sí. Si no quieren que haya nada, nada más quieren que haya parados, sostenidos, mantenidos. Quiero vivir en paz, en paz. Esa es una opción, venderlas todas, vender todas las cabras, venderlo todo, e irme a Plasencia. Mirad qué de níscalos hay aquí. Hay muchos níscalos ahí arriba, te he visto un montón, mirad. Ahora empiezan a salir los níscalos. Vamos. Porque está claro que se harta uno de luchar por esto. Y esto cada vez va peor. Te matas para que hagan derechos para los ganaderos y luego ves nada más que arruinar a los ganaderos. No quieren, esto del ganado, yo sé que siempre ha dado muchísima envidia. Llevo toda la vida con ganado y sé lo que es el ganado. Quiero vivir en paz, en paz. ¿No ves esta muchacha? Vamos, que eso me dejan tener las vacas para ahí. Pero están comiendo aceituna y con miedo que pueden... decían que estaban en olivar. ¿Y cómo están en olivar si tienen los collares? ¿Verdad? Y le dices que tienen un aparato y no se lo creen. Te están llamando, te dicen mentiroso a la cara. O sea, que tienen esto en el cuello, que es una cerca virtual. No pueden salir las vacas del matón. Si no te escuchan, no, que es que me dan mucho miedo. O que esto de documentaciones, le hablas aquí a cualquiera de papeles que necesita la ganadería y no se lo creen. No, yo tengo ovejas, yo tengo cabra. Claro, tú puedes tener una cosa, si no estás bien, puedes tener lo que tú quieras. Y a la guapa, que yo ahora mismo podía tener las cabras, quitarlo todo y meter ganas sin cobrar subvención y venderle a todos los restaurantes cabritos y corderos. Si a mí todos los restaurantes me los piden, destraperlo y a tomar por saco, como se hace todo. O sea, aquí en España lo único que funciona es lo que está hecho de extraperlo. Vamos. Ah, Wendy, es que te crees. Vamos. En España todo lo ilegal es lo que funciona. Vamos ya. Y como cada vez quedamos menos ganaderos que se están matando y están quitando ganadería, a los pocos que vamos quedando, más nos están investigando, más nos tienen sometidos aquí a sus voluntades. El muchacho que se incorpora aquí en el pueblo, como que tiene hecho, se lo comen aquí. Porque estoy yo para hacer los papeles, si no, es que te amargan la vida. Por eso los que se incorporan todos fracasan, porque les amargan la vida entre veterinarios y toda esta mierda te amarga. Hombre, ya quedará la muchacha contenta, si no me va a estar llamando hoy todo el día. Cada vez que se acerca las vacas a su olivar. Quiero vivir en paz, Ahora con el móvil, marco aquí y ya las vacas de aquí para arriba no suben.
Qué vida esta. Más buena. O sea, es que fijaros lo que han hecho, han cortado todas las alambres de estas de ese, las de aquellas, las cortan todas las alambres, pero para que no haya ganado, ¿eh? Vamos, que eso lo llevan haciendo toda la vida, desde que yo era pequeño. Cortan así, dice, pues que las cuide, y si no, que las venda. No quieren que haya ganado aquí en el pueblo, madre mía. A mí con las cabras, hasta que me las llevé para allá arriba, yo aquí las cabras era un campo de batalla todos los días, ¿sabéis? Unas movidas, la Guardia Civil buscándome por todos lados. Pues es que esto ya no puede ser, ni todo lo que... Vamos, es que era... Oye, me las llevé para allí, nunca más se acabaron todos los problemas, se acabó todo. Tiene las vacas aquí, porque están las dos de esas vacías, y nada más que problemas. Madre mía. Así que pobrecitos los que empiezan nuevos, se los comen. Cortan todas las alambres para que tengas que estar con las vacas. Y a tomar por saco. Que para que veáis que están totalmente en contra de la ganadería, mirad, cuando ha roto el portugués toda la valla, han preparado la de arriba, bueno, preparado, pusieron allí una poca, porque llamaste un montón de seguidores y yo hice unos vídeos. Pues le queda de la mitad para abajo todo sin poner. Y eso ya ni lo pone, es que no la llaman ni tristemente la han llamado el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no quieren que se ponga la valla. Y si ponen la valla, este se hace rico. Claro, se piensan que yo me puedo hacer rico. Dice que cuida las vacas y que pues que esté todo el día con ellas. Son así te dicen, estate con ellas. Oye, que eso lo ha roto un tío, una empresa que lo prepare. No, ve, yo voy a romper el parque, cojo con la pica, arranco todo el parque de los muchachos, rompo todo. Claro, yo no, me da la gana de romperlo. Y aquí sigue, pues esto acaba, ayer me decía la Miriam, me decía, mira, esto si sigue lo que tienes que hacer ya está. Pues por lo que siempre pasa, tomarte la justicia por tu mano y luego que te digan los guardias, ese no es el procedimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Esto es para coger al portugués y decirle de todo. ¿Ves? Se ha llevado toda la madera, ha roto toda la valla y ahí ya te queda rota de por vida. Eso no eso no lo prepara. El otro día le digo a un cazador del pueblo, me voy a meter a cazador, yo y el muchacho. Madre mía, el montón de problemas que me puso. Te tienes que federar, tienes que no sé qué, porque si están entre ellos te voy a matarse entre los cazadores, están a eliminarse uno a los otros. Hay grupinos y bueno, yo solo dije, vamos que sí, que me voy a meter a cazadores esos que salen hasta los negros. Vamos, voy a sacarme la licencia, vamos, la licencia de armas y de todo. Y vamos, uno por tener un arma en casa por si hay un problema que está para aquí, hay que estar armado. Mira que nunca me han gustado las armas, pero la sociedad te obliga a armarte. He pillado un rifle, una repetidora. Si puedo tener hasta 5 armas voy a tener yo y 5 en la gas. Pues se lo dije a un cazador. Madre mía, un montón de problemas que me puso. Sí. Me viene a mí con, no sé yo de cosas de caza, porque toda la vida me voy a Plasencia a vivir y me vengo los fines de semana a cazar aquí, a romper todo lo que me dé la gana, a cortar alambra, a matar ovejas, las pocas ovejas y cabras que haya con los perros y fuera. Daros cuenta lo que pueden llegar a influir en un pueblo los que están, estos que no tienen nada, son los que están. Este pueblo que lo está destrozando son gente que está cobrando el paro que no tienen absolutamente nada. Que no tienen nada, esa gente no tiene nada ni hace nada, pero son los que están, los que no quieren que haya ganado, no quieren que como ellos no tienen nada, entonces esa gente están todo el día, pues, oh, este que se cree un montón de cabras, un montón de vacas, este que se cree. Yo no me creo nada, igual que de todo el mundo. Bueno, pero ahora están conmigo, antes estaban con otro del bar, si tú montas otro negocio van a por el del otro negocio, y así, pero son los 4,
Que si yo fuera de justicia, esa gente ni os creía. Digo, tío, pero si tú no has hecho por tu vida, ¿cómo vas a estar aquí? Y ese es el grave problema que tenemos aquí. Aquí nada más está que me lleve el ganado para allí. Cuando me lleve otra vez, me lleve el ganado para arriba, se tranquiliza, ya se olvidan. Ahora, si traigo las cabras, aquí ahora donde está la vaca, os lo digo, que no he llegado con las cabras, que me ha venido la Guardia Civil, todo el mundo a pedirme toda la documentación. Y a mí sí corren la Guardia Civil, ¿eh? Que ya la llamo aquí uno que me ha matado una vaca, no creas que no viene la Guardia Civil. Ahora le dicen que si estoy yo con las cabras, ahí van corriendo para allá. A mí sí me piden todos los papeles y los llaman gente sin papeles. Paz en paz. Vamos. Ya como lo decía el pastor de la villa. Vete para otro pueblo, que este pueblo tú estás empezando, vete para otro pueblo. Como decía el hombre hace 20 y tantos años. No, aquí así. Si os digo, yo con las cabras me subo las vacas para allá arriba y se acabó todo. Más contentos estos que hoy. Los 4 perdidos eso que han conseguido su objetivo, que es que aquí no haya ganado en el pueblo. Y luego van dando consejos. Digo, menos consejos dais vosotros. Ahora mismo me dijo el otro día otra eminencia. Dice, un ayuntamiento de Extremadura permitir que un chaval joven como el Tudagal, que no se, que se va a dejar de incorporar por culpa de esta, eso no lo permite nadie. Todos los políticos ya concienciándose en que tiene que haber ganado, raza autóctona y ganado así, y aquí en el pueblo a que no haya. Aquí si quieres tener ganado ilegalmente. Si estás ilegal, estás querido. Ahora aquí abro el móvil, le pongo modificar vallado, le corto aquí y ya esa muchacha está tranquila hoy, porque si no me va a estar hablando guerra, que es que escucha los campanillos. Quiero vivir en paz, en paz. Así que aunque el papel que me lo tienen que dar, la autorización, esa que estoy pidiendo, aunque me la den, me voy a llevar de aquí el ganado, me voy. Como le dice la milla, dice, y para el año que viene tendrás otro problema, y después harán un pleno para prohibir pasar el ganado por aquí, otro pleno para prohibir para allá, y ya está, esto es así. O venderlo todo, también es una opción, ya tengo 44 años, a los 52 me punto el paro ese, nos vamos a Plasencia, y ya está, el muchacho le monta un negocio en Plasencia o país, y olvidar la ganadería, esto que se queda aquí los 4, estos que tinto ilegal y fuera. No hay otra opción. Él me llamó otro ganadero, Tino Oveja, que dice, si lo que tú decías de los 200 tienes razón. A él por no tener ese hombre dinero lo van a echar de una finca. Bueno, tú ayer me mandó un WhatsApp y me lo dijo, y que te lo digo yo, que yo sé lo que es esto. Esto yo porque me ha cogido con dinero y me coge con abogado. Esto estás empezando y te echan te amargan la vida los ayuntamientos. No te puedes defender. Eso me pasaba a mí con el otro alcalde. Pasa yo con las cabras, me aferré a las cabras y aguanté. Pero otro alcalde aquello era vergonzoso. Y ya está, son así. Y ese hombre me lo dijo. Dice, pues no es verdad lo que tú decías. Digo, eso son así, por eso toda la vida los ricos han subido para arriba, porque los ricos tienen abogados, tienen dinero, compran lo que tengan que comprar si hace falta. Tú no te puedes defender y los abogados de oficio no te defienden. Que eso yo perdía todos los juicios hasta que encontré una abogada buena, ya no volví a perder ningún juicio. Y antes los tenía que perder todos, te decían, es mejor que acepta el pacto, es mejor que aceptes. Y tenías que aceptar lo que te decían, por no tener dinero. Esos abogados de oficio, lo peor que existe. No cuenta, bueno, una vez encontré un hombre mayor que ese gané, ese me defendió bien el hombre. Y me lo dijo el hombre, dice, yo defiendo igual de oficio que pagando. Y aquel juicio lo gané también. Y después a todos los que he ganado, eso porque tengo un abogado de pago. Si no, los pierdes todos. Te dice, y te obligan a firmar. Shh, vamos. Shh.
Fíjate, tengo 80 vacas al lagar que le iba a comprar. Te gastas 80.000 euros y te encuentras después de esta historia. Uf, madre mía, por envidia. En vez de ceñir, los políticos y los funcionarios tienen que hacer lo que marca la ley, ni más ni menos. Pues nada, aquí todo lo contrario, que utilizan el mínimo poder que tienen para hacer lo que les dé la gana. Shh, acá. Shh, vamos, venga. Shh. Yo digo, ¿por qué no se pondrá gente buena a gobernar? Y estar anda que no se nota de un funcionario a otro. Vale, va a hacer un papel a cualquier sitio. Si está el funcionario amargado, te la va a liar, pero para si está el funcionario bueno, ese te hace todo perfectamente. Eso lo digo yo, que he tratado mucho con los funcionarios. Como vayas con el funcionario malo, o que estos veterinarios que te vienen a sanear. Si te vienen los buenos, bien, como te venga el tonto de turno, estos que te vienen que saben tanto, madre mía. Esos te dan la mañana y saneando las vacas y las cabras. La guerra que podrán dar. Luego te viene el veterinario bueno, pim pam, todo más bien hecho, todo sin problema. Te viene el tonto de turno, que hasta por una mosca se tienen que echar anti... Eso lo he visto yo, los veterinarios que se echan el ahuyentador de mosca. Digo, pues vaya veterinario, que viene aquí a sanear a vaca y se tiene que echar un ahuyentador. Espérate, los otros se echan crema, espérate que me eche crema. Uy, uy, Dios. Quiero vivir en paz, no me des guerra. Fíjate, esto está lleno de lendrina, esto también es autóctono de aquí. Y nacen como solas, ¿eh? Nacen por todos lados. Esta tarde voy a Salamanca, ahora que me acuerdo, tengo que ir con el muchacho a un trato. Tengo que ir a un pueblo de Salamanca y no sé qué pueblo es. Le dije ayer, dímelo, mándame que me mande el tío la ubicación. Y ni me la ha mandado. A ver si me la manda hoy. Quiero vivir en paz, en paz. No. Es que están todos, llévate las vacas para allí, llévate el ganado para allí, llévate. ¿Y por qué? Pues vamos a ver, también puede tener aquí en estados de esas que me dicen los de la Junta y me dice todo el mundo, dice, tú tienes tanto derecho como todo el mundo. Esos son de esas comunales, pactos comunales, no pueden estar abandonados toda la vida como están porque hay 4 envidiosos en el pueblo. Compren ellos vacas y las metan ahí, o cabras. Que a mí me da igual si. O las vendo, lo pensaba anoche, me dijo la mina, dice, vende todo el ganado y vámonos, que ya toda la vida luchando con esta mierda. Dice la mujer, dice, llevas desde que viniste de Madrid luchando. Solo has estado unos años tranquilos para allá arriba y también allí problemas con otro parado. Unos hippies que hay para allí también tuvieron problemas. Problemas que les molesta todo. A mundohippie.com. Ahora cuando diga lo de la Junta, ¿por qué ha devuelto el muchacho tuyo todas las ayudas y todo? Es decir, hombre, pues se lo pregunta al Ayuntamiento de Torreón Miguel, ¿por qué lo ha devuelto todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué se va a incorporar? ¿Para estar 5 años sometido en el ayuntamiento? Que tienes que ir a una cosa que te pertenece por ley, tienes que llevar un abogado que te cuesta 200 euros. Vamos, hombre. Y me decía una rica del pueblo este verano que invirtiera dinero en el pueblo. Ay, tú tienes que invertir dinero, dar trabajo en el pueblo, que no hay nada. ¿Qué vas a dar aquí? Pues aquí estás tirando dinero, por Dios. Aquí monta un restaurante aquí, verás que pon tú toda la ruina en el restaurante. Pero rápido.
Pero imagina, mira, los pájaros a comer los madroños. Es que lo me dice la mía, dice, estás perdiendo energía y tiempo en una cosa que no tiene ni, digamos, ni la más mínima conversación. Y estoy perdiendo energía de la cabeza todo el día pensando. Claro, pero tengo que estar pensando en todas las opciones que tengo. Y aquí la única opción, si vamos a juicio, dice el abogado, te vas a tirar 2 años o 3 sin... Sí, que después te va a tener que indemnizar el ayuntamiento, eso está claro, y te va a tener que pagar, pero ya vas a estar 2 años bloqueado. Porque un juicio se te va a 2 años. Así que pues habrá que denunciar a todos los ganaderos y que todos tengan que pedir el papel. Entonces ya, igual que eso, como a mí me están diciendo que para mí solo, que esto no lo pide nadie. Claro, pues lo tendrán que pedir, están por ley obligados a pedirlo ellos también. Pues ya está. Porque si no esto, lo puede decir lo que... Y luego pues ir a juicio con el ayuntamiento ya tranquilamente y fuera. Ostras, macho, con el, cómo son, cómo es la gente. Yo es que soy incapaz. Estoy en un ayuntamiento y todos los papeles que sea por ley, porque eso es la democracia. Quiero vivir en paz. Pues eso puedo hacer, o vender todo el ganado. Ahora que las voy a sanear, venderlo todo y largarme de aquí. Irme a Plasencia, aquí he venido fin de semana de caza y ya está. Y todas las fincas mías, ganado que pise en la finca, denuncia el canto. Todo el que toque lo mío, denuncia. Y ya está. Al no tener que complicarme la vida con el ganado, pues luego hago como ellos. Estoy pensando en cómo destruir a otra gente. Y venga a poner denuncia. Tú pones un bloque, no tienes permiso, denuncia. ¿Cómo hacen ellos? Ellos no tienen nada que hacer. Lo único que tienen, su único cometido es denunciar. Pues hacer yo. Venid de caza, tal hambre están prohibidas, denuncia. Le mandas la foto con las ovejas, para aquí por todos lados, todas las alambras rotas. Y ya está. Es decir, yo no voy a hacer nada, pero vosotros tampoco, como hacen aquí. Aquí es, no, yo no tengo nada, pero tú tampoco vas a tener. Cago en 10. Y luego se mueren y no tienen nada, ni han sido nada, ni tienen nada. Quiero vivir en paz. Este año voy a quitar las redes sociales, voy a quitar la ganadería, lo he pensado, ¿eh? Lo quito todo y fuera, desaparecer, porque ya son muchos años luchando con esta mierda. Y ya está. Quiero vivir. Y ya está, pues que si no, ¿qué hacemos aquí? ¿O cogemos un rifle y ventilamos medio pueblo? Eso es lo que va a pasar, porque ahí me están buscando, y al final ya me voy a coger un día, me voy a cabrear, pero bien cabreado. Y hasta se va uno a la cárcel una temporada, te hace famoso. Y dice, por lo menos hemos ajustado cuentas. ¿Sabéis la de níscalos que hay? Mirad. Níscalos, hay muchísimos. Esta vez está muy buena. Hacho, que nunca en mi vida haya podido tener un negocio tranquilo, de que van a quitármelo todo. Ahora mismo me ha dicho la mira, me voy a Plasencia, monto un negocio, a los 4, al año siguiente, al otro ya me lo están quitando el negocio. Yo tengo que ir toda la vida buscándome la vida, y después van todos pum detrás a quitármelo. Me ven ir para aquí, oye, que hasta los mismos oficinas, me voy a ir de un veterinario que me lleva los papeles, porque se metieron al poco tiempo todos detrás. Y es que me voy a ir de allí, soy chaltío, tengo que ir a buscar unos crotales y decir, mira, ya, dame para acá, ya no me vas a llevar más la ganadería, ¿no? Porque sé pero oye, pero así, me ven ir para aquí, para esta ferretería,
toda la ferretería detrás, a ver que no se ha cuento que encuentre yo algún chollo barato. Me ven ir a comprar a tal sitio, allí todos detrás. A los 4 días, pum, problema. Que si no pagan, que si pitu, que si flauta. Este se lo dije el otro día al veterinario, dije, me voy a ir. No te vayas, no te vayas. Digo, no, que sí me voy a ir, sí. Mira, eso, tengo que ir a buscar los crotales, me voy, le voy a decir ya que ya no vuelva, le quito las claves y todo. Todo por si me hago yo rico, encuentro un chollo yo y estoy cansado de estar todavía adelante empujando el carro. Y luego llevarme yo todos los problemas. Quiero vivir en... O sea, mismo vendo la finca, vendo la ganadería, me cojo un montón de dinero. Un montón de dinero, vendo todas las fincas, vendo todo el ganado. Y al vivir como un marqués, ya dando vueltas y paseando. Me apunto al PER, vienes a las quincenas del PER al pueblo, además te vas ya por Plasencia y fuera. Mira que de níscalos hay, Mira, níscalos, hay un montón de níscalos. Bueno, he visto un montón esta mañana por ir para allá. No, el muchacho no puede traer ganado, eso es imposible, madre mía. O compro la de esa, una finca buena, o no, es que es imposible, porque es que esto después va a estar amargando la vida al muchacho toda la vida, No, esto te destrozan la vida a esta gentuza. Es que me dice hasta el abogado me dice que es algo inaudito, inaudito. Y dice, es que esto, dice, yo es que dice, mira que eso es que llevo toda la vida de abogado. Yo no he visto una cosa así. Digo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Si yo tampoco lo he visto. Hay que dejar aquí para aprender. Me están diciendo seguidores que si yo sé que en democracia, me lo va a decir a mí lo que era democracia. Que se tuve los niños chiquininos y no me dieron ni la ayuda esa que le dan a todos los niños hasta que vino otra asistente social y hizo los papeles a la Miriam. Menuda, me va a decir a mí lo que es esto. Todo el mundo cobrando esa ayuda de los niños y yo sin cobrarla a 5 años. Con 3 niños, 3 hijos y sin cobrarla. Porque decía asistente social que no estábamos casados, no nos pertenecía. Y luego vino otra asistente de vacaciones y con aquella tía le hizo en 5 minutos y nos dieron el derecho. Pero ¿cómo lleváis tantos años sin cobrar esto? ¿Ah? ¿Podéis ir a tu compañera? No me va a decir a mí, menuda dictadura. Hay cosas que te pertenecen te las quitan. Te empiezan, no, esto a ti no te pertenece. A sus amiguitos le pertenece y todo. Sí sé bien lo que son estos. Hoy democracia. Ya lo he dicho ayer, la democracia es el dinero. Así que cara a esperar todos los días tachando, creo que 10 días, en 10 días tienen que contestar si no vamos a juicio. Hasta que pasen los 10 días, pues más largo que nada. Pero bueno, yo tengo otro plan B que no se lo he dicho. Deja que disfruten que están ganando la batalla. Vamos ganando, que se piensan que me están fastidiando, pero tengo otra cosa que ellos no la tienen. Y se van a llevar otro chasco. De momento lo que están perdiendo son ellos. Juicios, denuncias. Ahora se tienen que legalizar para meter el ganado aquí en el pueblo. Y ya está. Eso es lo que están perdiendo, los que están ilegales. Yo estoy exigiendo mi derecho. ¿No me lo quieres dar? Pues te están llamando y no quieres contestar el teléfono. Pues ya contestarás.
Está el muchacho cogiendo pedazos de aceituna, suena para allí con la máquina. Llaman democracia y no lo es, no lo es. Pasa que no se puede decir nunca todos los planes, hay que decir algunos, pero no todos, porque ellas están ahora las dos, la madre y la hija más contentas que nada. No tenemos incoyo. Te va a decir a ti. Como pille las ovejas en la de esas, se prona para acá. Estas ovejas son de una fulana de cadalso. Aquí que pinta. Mira que nunca he denunciado a nadie. Dan las risas por donde le van a salir. Y no se entera que lo que están perdiendo son ellos, yo qué sé. Su cometido ha sido toda la vida ir detrás, arruinarme y toda la vida, ¿eh? Van los subnormales del PP, los niñatos del PP le dan los votos. Qué ignorantes son de la vida. No, yo ya este año porque puse aquella parcela. Este año puse aquella parcela porque la tuve que poner por lo del incendio para quitar la sanción del incendio. Pero yo ya para el año que viene ya no pongo nada. Si sigo con el ganado que no lo vendan, no pongo ya nada aquí. Tengo yo fincas por fuera, montones. Pasa que puse esa porque para lo de ecológico, cuando me hacían las inspecciones en la sierra, se hacían muy malas inspecciones en ecológico. Entonces, como aquella finca también es del término Santibáñez, es del pueblo, me pertenece como a cualquier vecino, me digo, mira, como estás tú solo, mete esta también, que te pertenece por ley, porque tú eres vecino de Torres, y así las inspecciones llegan los inspectores allí con los coches, que es que era el cometido de esa finca de cogerla era para las inspecciones de ecológico, que llegas allí con los coches, si no yo en la sierra tengo miles de hectáreas. Pero claro, en la sierra tienen que hacer una inspección y no te los ven bien y te dicen que tienen que venir otro día. Entonces decidimos, junto con esto del proyecto Mosaico, mira, esta finca más sirve de cortafuego natural, que hay aquí ganado, porque es donde hay incendios, el ganado limpia la finca y te pertamos, me pertenece por ley. Pero yo para el año que viene ya no pongo nada que tenga que ver con el Ayuntamiento de Torres, que no se puede. Aquí hay que no tener nada en el Ayuntamiento. Porque hay un cacho de papel que es simple y llanamente que no implica nada al ayuntamiento, que simplemente te lo pide la Junta de Extremadura, como que estás autorizado a meter ahí animales, que el otro quiere andar y te estén diciendo que sí, que sí. Vamos, yo he mandado el de la otra alcaldesa, que a lo mejor vale. Pues me ha dicho uno de la Junta y dice, a lo mejor te vale este, porque aquí no te pone fecha, pone que estás autorizado, porque eres vecino de Torremiel, que estás autorizado, y dice, lo más que te puede pedir la Junta de Extremadura quizás sea el empadronamiento. Pues que ayer hemos dicho al sindicato otra vez, dice, espérate a ver, que lo mismo te vale, pero vamos, lo suyo es que te dé ella el que te tiene que dar. Porque aparte ella tiene que firmar otro papel para la oficina veterinaria, que ese sí que lo tiene que firmar el alcalde. Pero se están riendo las dos, como son así, está todo por detrás. ¡Hala! Me dice mi hermana ayer, ay, no digas nada, vete, pero ¿qué vas a estar? Pero como entonces me callo. Como toda la vida, yo me tengo que callar para que otros ganen. Y yo pierdo, no, si a mí no me llegaran a firmar, podría perder dinero. No lo voy a perder porque vamos a ir a juicio, pero podría perder la superficie que me corresponde ahí de cobrar, pues no la cobra. Que eso es lo que está ella, que no cobre ese dinero, eso no por otra cosa. Ellos están a que no, dice, sí, hombre, va a cobrar este aquí subvención. Eso me pertenece a mí y a todos los ganaderos, porque eso está puesto así por ley, yo no lo he inventado, eso es así. Entonces, que me fastidia este año ese dinero, no me lo fastidia, pero que vamos a juicio, pues a juicio, yo no tengo nada que perder. Yo no tengo nada ilegal, digan lo que diga. Una cosa es decirle, otra cosa tenerlo ilegal. A que sí, que eso es muy diferente. Es que a mí me tienen puesto igual que esta mujer. Ayer, ay, que las vacas tienen cuidado, las vacas no pisan en lo tuyo, ahí va y no hay ni una pisa. Ah, pues ella no, a ella le da igual que las vacas estén, pero las vacas están con ella y dice que le dan miedo. Pues tú tienes la ley, no tienes por qué. Aquí en esto abandonado, pues está la vaca, a mí nadie puede decir nada. Vaya castaña que me tienen liada. Así que ayer me dice la mía, dice, no quemes energía ni tiempo. Y digo, pero es que yo quemo porque es una injusticia, la injusticia siempre la he denunciado porque la injusticia sé que a los pobres nos han arruinado y porque sé todo el dinero que me sacó el otro alcalde, que me hizo perder a aquel alcalde, y sé que es así, y eso no es justo. Para eso están las leyes, para eso vivimos en un estado de derecho, todos tenemos derechos y obligaciones. Yo cumplo con las obligaciones, pues tengo derechos y ya está. No puede ser que un cacho personaje que no valgan para, que no hayan hecho nada en su vida, paralice un montón de... Lo que me dijo ayer el otro día el de la Junta, dice, si es que no van a paralizar esta gente,
una historia, una trayectoria que tú tienes, una ganadería que tú tienes, pues porque, sin motivo. Y hay que dejar aquí arrancar. Y de esta manera, pues sin dormir y problemas. Vamos, que yo duermo, pero vamos, que tienes ya problemas. Problemas porque dice, ¿pero esto qué es democracia o qué es esto? Yo me decía, ¿qué pasa? Que si no tienes dinero para llevar a un abogado, lo pierdes todo. Pues así es la vida. Ya no la del PP, la del Partido Popular. Cuando yo me incorporé, le pedí el papel para incorporación, que me aprobaron 50.000 euros, 50 y tantos mil euros, y esa tía me dio el papel. Yo, 15 días, fui y le digo, necesito esto para la incorporación, una esto de pacto, o sea, un compromiso de pacto. Y cogió la tía y dice, sí, lo que te corresponde. Ahí me lo hizo en 15 días. Vamos, me dijo, ya está el papel hecho, venga a buscarlo. Y ahora que es simplemente de que estás autorizado, es que te dicen que sí, que estás autorizado, que claro, pero, yo qué sé. Ya puestas ahora me las podía llevar para aprender para allí. Llaman democracia y no lo es. Llaman democracia y no lo es. Ahora el lagar mío que le compro olivos, que le haga, y si eso estoy diciendo, mira el lío que tenemos para invertir aquí dinero en el pueblo. ¿No? Y te van a estar amargando la vida al muchacho toda la vida. Si se pusieran gente de justicia, personas que sean imparciales y personas con inteligencia, pues bueno, un pueblo prospera, pero como aquí todos los que se presentan, por todos los concejales y todos, no son nada, no tienen nada, no han hecho nada por nada, entonces esa gente, ¿cómo vas a prosperar si los que están mandando son gente que no prospera? Ahora, y se mete gente de justicia, gente que haya hecho un capital, gente que sean imparciales, que pues entonces un pueblo tira para arriba y navega a todo el mundo para adelante. Aquí es todo lo contrario, a prohibir, a quitar, a prohibir, a quitar. Pues entonces estamos apañados. No podemos hacer nada. Y los funcionarios que tienen un chollo, que llevan toda la vida ahí metidos, sin complicarse la vida, sin el más mínimo esfuerzo, van a ir a que tú le pidas un papel. Ya, ya. Fijar que un camionero, amigo mío, mandó una carta a certificar al ayuntamiento que era para mí. Que es otro ayuntamiento, según coge la carta, pues me llaman por teléfono y dice, pues oye, que no han dicho nada, la carta la han roto, la han tirado, y ahora yo lo sé porque el camionero me lo ha dicho. El camionero vino un día a verme y dice, mandé una carta al ayuntamiento certificada a tu nombre. Y ni me han contestado, la carta la han recibido, pero pues nada, la carta la destruyeron y ala. Y ayer me manda la foto de la vaca aquí en las escobas metidas en la esquina. Es que tiene miedo, así puedes quitar de allí las vacas. Y yo, sí, las voy a quitar, lo que tú digas. Hoy las he quitado para que no me llamen. Socejo, voy a marcar aquí abajo y me voy a ver las berrendas. Y esta le voy a hacer ahora, le corto ahí donde me las he echado. Y ya está. Y esta tarde vamos a Salamanca. He llevado el Megán lo llevó ayer el muchacho al taller, eso dejo allí para que me pongan la bomba, a ver que los miren a ver eso que no arranca. Y ya está. Madre mía, qué contentas estarán. Oh, lo tenemos bien agarrado. ¿Qué me van a tener agarrado analfabeto si no saben utilizar la mano derecha? Están cometiendo una injusticia con todo, y no se dan cuenta que el problema lo están teniendo son ellos. Es que no sé, hay gente que están arruinados y se piensa que te quieren arruinar a ti. Yo me quedo alucinado, digo, pero miraros cómo vivís vosotros. Yo es que me quedo alucinado. De momento, ya sabes lo que tiene que hacer, si no lo ha hecho ya. Eso de irse a Cadalso a ganar dinero allí, venga a ganar dinero en Cadalso y quitarnos las comidas de los pastos aquí a los del pueblo, eso en ningún pueblo te lo permiten. A ti te pertenecen los pastos del pueblo si tú estás empadronado en el pueblo. Que vaya yo y meta ganado en Cadalso. Eso no se puede. Y aquí alguien está haciendo vamos, los 7 años que llevan con ganado, 7, 8. Encima que los metí yo en el ganado.
Porque me dice toda la gente, dice, tú los metiste en el ganado, tú los has metido en todo y mira. ¿Y qué quiere? Llaman de democracia y no lo es. ¿No? Bueno, sodeo. Vamos al otro ganado. Mira qué tiempo, está otra vez de agua, eh. Sí que el hijo mío le han destrozado la incorporación. Porque no nos vamos a arriesgar. No, porque el chaval traemos las vacas suyas ahora y toda la historia suya. Claro, ¿y qué hacemos? Si no te quieren firmar ni un papel. Los tenemos del proyecto Mosaico dice, si es que no nos quieren firmar ni para que plantemos castaños gratis en el pueblo. Vamos, que no que quiera firmar, es que no le coge el teléfono, pero todo porque los del proyecto Mosaico saben ellos que a mí que yo llevo, que estoy metido yo ahí, llevo muchos años y he ganado mucho dinero con ellos. Entonces, como lo saben, odian a la universidad por eso, porque la universidad me ha apoyado a mí, vamos, a mí, a todos los ganaderos. Entonces lo odian, pues dicen, no, sí, hombre, va a venir aquí el proyecto Mosaico a Torre a plantar castaños. Y se haga este rico. Cuando es que eso no es para mí, que eso pueden dar a quien los quiera, yo no los quiero. Esto es una guerra que no tengo ganas ni de hacer nada, ni de nada, ni enseñaros nada, ni nada. Lo uno que se copian al día siguiente. Va, voy a llamar al abogado otra vez hoy. Lo voy a llamar ahora mismo. Pues si es que me dice, guay, hay que esperar los 10 días esto. Eso voy a hacer. O venderlo todo lo que me dijo ayer Miriam. Véndelo todo y vete, vámonos del pueblo. Aquí venimos los fines de semana, en verano, en la fiesta. Y si bueno, la fiesta a mí no me gusta, que nunca vengo, pero de vez en cuando vendemos toda la finca y se acabó. Las niñas tienen ya sus carreras. El niño le montamos un negocio y fuera, le quitamos toda la ganadería de la cabeza y ya está. Y luego dicen, relevo generacional. Sí, mira, primer lugar los políticos de pueblo. Oye, que solo que tenga problemas con el ayuntamiento. Yo no tengo problemas con nadie, solo con el ayuntamiento. Os dejo, luego hablamos.